Vivo para toda la comunidad del Club de Venezolanos y este live lo hacemos para conversar con el abogado de inmigración John de la Vega, quien en tan solo minutos se conectará con nosotros para responder todas las preguntas que ustedes tengan. Así que les doy la bienvenida a todas las personas que comienzan a conectarse. Vamos a estar conversando con el abogado de inmigración John de la Vega sobre esas preguntas más frecuentes que ustedes tienen. Vamos a pasear por el TPS, por el parol humanitario, por la frontera, por ese acuerdo entre Estados Unidos y Canadá de la frontera, de regularizar la entrada por frontera. También vamos a estar hablando sobre una nueva propuesta migratoria dada por los congresistas, la vigencia del parol humanitario, entre otros temas. Así que los invito a que se mantengan en este live porque vamos a conectarnos con John de la Vega. Tuve el tiempo de espera para aprobar TPS. Vamos a hablar con John de la Vega sobre ese tema, también sobre los casos que se pueden cerrar en la corte. Aquí está, ya listo. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo estás, Adi? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo sé que hay muchos temas que hay que cubrir el día de hoy, muchas cosas pasando en temas migratorios, creo que Muchísimo. ya diariamente en este punto, y estamos a la orden para responder las Mira, preguntas más frecuentes. no es mentira, tengo toda una lista anotada de preguntas que tengo para ti de lo que está haciendo noticia en el área migratoria y yo quiero comenzar con el TPS porque me parece súper importante, además que vi uno de tus últimos posts en donde hablabas sobre el tiempo, que sube el tiempo de espera para la aprobación del TPS para los venezolanos. Entonces me surge de inmediato la primera pregunta, ¿y la gente, las personas que todavía están esperando? Sí, ciertamente, y se calcula que en estos momentos puede haber de 25.000 a 30.000 personas que no han recibido todavía esa decisión inicial de su aplicación del TPS. A principio, el gobierno nos había informado de que podía tardar de 5 a 7 meses el proceso de petición inicial, y en estos momentos, cuando revisas la página oficial del Servicio de Inmigración, dice que puede tardar hasta 18 meses. Nosotros, por lo menos, experiencia personal en nuestra firma, estas últimas semanas hemos recibido decisiones de mediados del 2021. ¿Qué es lo que podemos hacer por los momentos? Y yo entiendo la frustración de las personas. Imagínate, o sea, es comprendible 100% de que hayan tantos casos que el gobierno no haya decidido todavía, pero lo que pueden hacer en estos momentos es siempre actualizar su dirección con el Servicio de Inmigración y chequear online con su cuenta online, o si no, ponen el código de su recibo para entonces ver si no hay ningún tipo de problemas con su TPS. Pero de resto, sí, es muy grave lo que ha pasado con los tiempos de tardanza, pero hay muy poquito que podamos hacer en estos momentos. Entonces, de ahí salto a lo que ha sido noticia también, y es la nueva propuesta de ley migratoria que fue presentada por los congresistas. Háblanos un poco acerca de eso y cómo, si se llegase a dar, podemos obtener una residencia. ¿Va ligado con el TPS? No, o sea, lo que tenemos en estos momentos es que hay alrededor de 40 congresistas que han introducido esta propuesta o proyecto de ley para poder actualizar una ley antigua que se ha utilizado en el pasado para poder otorgarle residencias permanentes a otras personas. Inicialmente se utilizó en el 2029, en 1929, para darle en ese momento un camino a la residencia a miles de personas que se encontraban en los Estados Unidos. En 1986 actualizaron esa misma ley para que pudiera cubrir a aquellas personas que hayan llegado a los Estados Unidos antes de 1972. Y en estos momentos, llevamos, imagínate, más de 30 años que esa ley no ha sido actualizada, que esas fechas no han sido actualizadas. Y entonces lo que están pidiendo los congresistas es que exista esa actualización y que pueda cubrir a toda aquella persona que haya llegado antes del 1 de enero del 2016. Se está hablando de más de 8 millones de personas, yo calculo que serán mucho más de 8 millones de personas, pero sería una buena propuesta. Hay que recordar que esto es inicial, esto es un proyecto de ley que está muy tierno y que tenemos que esperar porque sabes que le pueden hacer enmiendas, le pueden hacer cambios, pueden cambiar la fecha, pero es algo que les recomiendo a las personas que estén muy pendientes porque basado en lo que hemos visto en el Congreso, creo que esta es una de las mejores opciones que existen. Claro, ¿y quiénes calificarían según la historia
de este proyecto, de esta ley, si le hacen la enmienda, por decirlo de alguna manera, ¿quiénes calificarían? Sí, bueno, en estos momentos lo que se habla es aquella persona que haya estado físicamente en los Estados Unidos antes de esa fecha. Ahora, puede haber distintos cambios y todavía no tengo con certeza cómo va a ser el proyecto final, pero le abriría la posibilidad a muchas personas, sería un abanico de posibilidades en ese momento y el estándar es muy bajo, así que espero que ocurra. Siempre le recomiendo a las personas que ni se metan en problemas, cuidado, que he tenido, como te digo, casos donde la persona tiene procesos de peticiones familiares, de asilo, y por haber manejado bajo la influencia o haber cometido algún acto de violencia doméstica, se meten en un problema mucho más grave que les hace el proceso más complicado. Así que lo que tenemos que hacer por los momentos es tener buena conducta en los Estados Unidos y seguir las normas. Según tu experiencia, John, ¿cuánto tiempo se puede tardar entre el momento en el que los congresistas presentan este proyecto de ley al momento de ya ser aprobado y hecho efectivo? Bueno, como hemos visto con todos los temas migratorios y los proyectos de ley migratorio, hoy en día tenemos un clima muy polarizado en los Estados Unidos, tanto con republicanos como demócratas. Hemos visto que no se han querido sentar a dialogar para poder conseguir una solución a la crisis migratoria que se vive en los Estados Unidos hoy en día. Así que esa es la pregunta del $1.000.000. Puede tardar meses como puede tardar años. Lo que tenemos que estar pendiente es porque si te metes en la página oficial del Congreso puedes ver el update, puedes ver la actualización de lo que esté ocurriendo paso por paso. Ahorita está en su etapa básica, que es simplemente presentarlo y entonces allí veremos si va a un comité especial para que puedan entonces debatirlo y ver si se mueve hacia adelante este proyecto de ley. Y seguramente nos enteraremos a través de la cuenta de John de la Vega, porque siempre lo digo, gracias por mantenernos al día con todos los temas migratorios. Tú eres mi fuente oficial cuando necesito saber qué es lo que está sucediendo en esta área. Así que gracias, John. Aprovecho para decírtelo. Y también, bueno, pasamos a otro tema y es del parol humanitario. También esto, o antes más bien, antes de hablar del parol humanitario, John, porque yo sé que ese tema pues es un poco más extenso, yo quisiera hablar acerca de los acuerdos de la entrada de frontera entre Estados Unidos y Canadá, porque me parece una noticia súper importante y muy que tiene muchas aristas, porque si alguien está en Canadá y quiere venir a Estados Unidos, por este acuerdo no va a poder pasar. Bueno, sí, es bastante complejo ahorita cómo lo piensan enforzar en las fronteras, pero ciertamente después de lo que ocurrió, que estaban enviando a miles de personas que se encontraban en procesos migratorios desde Nueva York y otros estados a la frontera con Canadá para que pidieran protección en dicho país, imagínate, tuvieron que entonces sentarse a dialogar para ver cómo podían terminar con este problema. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Y esto es un tratado que ya llevan tiempo esforzando. En estos momentos están hablando de cómo pueden actualizarlo, pero básicamente si una persona se encuentra en los Estados Unidos e intenta llegar a Canadá para pedir protección en ese momento en Canadá, le van a hacer una entrevista y si la persona no demuestra de que tenía un miedo de quedarse en Estados Unidos o que le negaron ya un caso de protección en los Estados Unidos, puede ser entonces deportada de manera expedita. Esto también va a ocurrir viceversa si la persona está en Canadá y llega a los Estados Unidos de esa manera. Así que antes de tomar... Para quienes no están familiarizados con el tema y se están enterando, ¿podrías explicar cómo era antes, ese proceso antes, y a partir de qué momento entonces comienza a entrar en vigencia este de acuerdo entre fronteras? Bueno, lleva décadas el tratado de encuentro del tema de fronteras entre Estados Unidos y Canadá. Lo que es que en el 2022 comenzaron las negociaciones de nuevo para ver cómo actualizaban el programa y en estos momentos ya tenemos entonces un programa mucho más organizado, una regla final en la cual el gobierno de los Estados Unidos, y les voy a dar un ejemplo, vamos a decir que una persona llega a los Estados Unidos, está en un proceso de asilo y desea simplemente irse a Canadá por la frontera y pedir protección allá, porque como sabemos en Estados Unidos está tardando mucho los procesos de asilo, y entonces si llega a Canadá, le van a hacer una entrevista, no simplemente lo van a dejar ingresar, lo van a liberar, sino que le van a hacer una entrevista y si la persona no demuestra alguna excepción, que excepción sería que tiene algún tipo de miedo de quedarse en Estados Unidos, la persona puede ser deportada de regreso a los Estados Unidos y entonces para que puedan pedir una protección en los Estados Unidos, quedarse aquí. Entonces eso es lo que va a ocurrir, no simplemente es llegar a los Estados Unidos, irse a Canadá por la frontera y ver qué pasa. Mucho cuidado con esas decisiones porque las consecuencias pueden ser terribles. Después te quedas sin protección ni en Estados Unidos ni en Canadá y ¿qué vas a hacer en ese momento?
Claro. Para las personas que se están conectando, quiero recordarles que estamos conversando con John de la Vega. Él es abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos, es venezolano, por eso pues nos entiende perfectamente y nos puede hablar claro y raspado como a nosotros nos gusta. Y estamos paseándonos por lo que está haciendo noticia en el área migratoria. Ya hemos hablado de TPS, ya hablamos acerca de una nueva propuesta de ley entregada por los congresistas y este live queda guardado por si quieres saber un poco lo que estábamos conversando anteriormente. Este live va a quedar colgado tanto en la cuenta de John como en la del Club de Venezolanos para que ustedes la puedan pasear y digerir mucho mejor. Ya que estamos hablando de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, no puedo pasar por alto el tema de la frontera con México. La muy triste noticia que conocimos hace algunos días y yo quisiera conocer un poco tu opinión, porque yo sé que mucha gente ante lo que fue noticia, mucha gente te escribió, me imagino, preguntándote qué pasó y cómo está en este momento el tema de la frontera con México y quisiera que lo compartieras con nosotros. Sí, bueno, muy lamentable las noticias que hemos visto en estos últimos días de lo que está ocurriendo, el caos, las muertes y muchas cosas que de verdad están siendo víctimas las personas que piensan llegar a los Estados Unidos por la frontera. Eh, lo que quiero recordar a las personas es que tienen que tener mucho cuidado con esa decisión. Primero, porque si intentas ingresar a los Estados Unidos por la frontera, puedes ser expulsado automáticamente bajo la figura del título 42, que todavía sigue siendo enforzada en este país. Cuando te expulsan bajo el título 42, ni siquiera vas a tener la posibilidad de poder pedir asilo en los Estados Unidos, simplemente van a regresar a México. Lo segundo es el tema de que, y especialmente con los venezolanos, existe un programa de parol especial, el cual te puede dar la posibilidad de llegar a los Estados Unidos de manera legal por 2 años y tener un permiso de trabajo. Si intentas ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal, eso te va a ser inelegible y no vas a poder calificar para dicho programa. Y lo tercero es que hemos visto el uso de violencia algunas veces para poder llegar de manera irregular a los Estados Unidos y hemos visto que la Guardia Nacional estadounidense, la Guardia Fronteriza ha tenido que entonces utilizar la fuerza en ese momento. Tengan mucho cuidado porque si usted ellos llegan a pensar o a sospechar de que usted utilizó violencia para llegar a los Estados Unidos, lo pueden arrestar en ese momento y se le puede complicar toda la situación. Estamos hablando hasta tema de que puedas terminar en prisión. Así que tener mucho cuidado con esas decisiones. Lo segundo sería el tema de que no puedes confiar en los coyotes. Hay personas que confían en esos coyotes como si fueran que sí los van a dejar entrar, que los van a ayudar, y hemos visto bebés menores de edad chiquita, yo he visto hasta niños de meses de nacido tirados en la frontera sin ningún tipo de protección. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que casi nunca se habla. Lo segundo es que puedes ser víctima de trata de humanos, de tráfico de humanos, te pueden obligar a que lleves algún tipo de droga a los Estados Unidos, te estás poniendo en una situación muy peligrosa y no es como algunas personas lo pintan, sino que es un lugar bastante feo para andar lidiando con coyotes. Así que tengan mucho cuidado con las decisiones que tomen porque puede afectar su futuro y no tanto mi futuro, sino el futuro de tu familia y de tus niños que los puedes poner en una situación de mucho peligro. Es súper delicado lo que dices y en definitiva, o sea, parece que las redes sociales ayudaron como a normalizar el pasar por frontera a través de coyotes y definitivamente no es algo de lo que por lo que debemos pasar. Debemos tener cuidado, como dices tú, con las decisiones que tomamos y si tenemos la oportunidad del parol humanitario, pues entonces tratar de irnos más bien por esa vía. Entonces aquí quiero pasar al tema de parol humanitario porque hay muchas personas que no calificaban para el parol humanitario con la declaración de impuestos que tenían del año anterior, pero ahorita viene una nueva declaración de impuestos. ¿Quiere decir que uno puede hacer una actualización y puedes volver a solicitar y es posible que te lo aprueben? O sea, no pierdes nada en intentarlo de nuevo, especialmente si tienes información actualizada. Acuérdate que el gobierno va a estar analizando tus impuestos, tu información bancaria, tus empleadores, y con toda esa información van a decidir si calificas o no para ser un patrocinador. Siempre yo creo que vale la pena, si de verdad quieres comprometerte con ese beneficiario y quieres traer a tu familia, no veo el por qué no lo puedas hacer. Si tienes información que favorece, como unos impuestos que demuestren de que has estado recibiendo más ingresos, es algo muy, muy positivo que las personas tienen que utilizar. ¿Y a cuántas personas se puede pedir con el parol humanitario?
Con tal de que envíes un formulario por cada persona, puede ser, o sea, he conocido de casos de organizaciones sin fines de lucro que han traído a decenas de personas, no hay problema, claro, tienes que tener la cantidad y que el gobierno, cuando el oficial analice la información, pueda decir, mira, esta persona sí puede ayudarlos para que puedan estar en los Estados Unidos. Así que no hay límite, puedes traer a la cantidad de personas que tú quieras. ¿Cómo está el proceso de aprobación del parol humanitario? Esa es otra de las preguntas del millón de dólares, porque he conocido casos donde la persona recibe una aprobación casi que inmediata, como he conocido personas que llevan desde octubre y noviembre en espera de que le respondan esa petición de parol. Lo que pueden hacer los patrocinadores es siempre estar pendientes si el gobierno le envía alguna comunicación. Lo segundo es que el gobierno nos dijo específicamente a aquellas personas que ya enviaron una solicitud como patrocinador que no vuelvan a enviar una nueva, simplemente que tienen que estar a la espera en estos momentos. Hay mucha frustración en la comunidad y entiendo 100%, pero son reglas que el gobierno tiene para nosotros. Hay que recordar que este beneficio es discrecional y que son basados en las políticas de ellos. Así que estén pendientes de eso y siempre estén chequeando el portal o la información que el gobierno les haya compartido. Si alguien, por ejemplo, hizo una solicitud y ya está andando, ya se está en espera de aprobación, ¿puede introducir otra solicitud, pero para pedir a otras personas? No volver a Sí, hacerla eso. con esta misma persona, sino con otras personas. Sí, sí, claro, sería un proceso de petición completamente paralelo, no hay ningún tipo de problema con eso, claro. Si se da cuenta de que, y basado en la información que tenga y calcula todo y ve que, mira, de casualidad puedo patrocinar a una, que no intente patrocinar a 10 personas, porque imagínate, va a ser más complicado. Claro. La idea es que sea objetivo, sea realista con la información que tiene y vea y calcule si puede o no patrocinar a esa cantidad de personas. Que no se vaya a comprometer de pronto con 8 personas y cuando lleguen a los Estados Unidos, después el gobierno se dé cuenta, mira, o sea, hasta qué punto podías tú ayudarlos a que ellos estuvieran aquí en los Estados Claro. Unidos. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a nosotros poder disfrutar de este beneficio del parol humanitario? Bueno, por los momentos sigue vigente al 100%. Les recomiendo a las personas que lo hagan lo antes posible, que no esperen hasta el último segundo, porque se espera que esa famosa acción judicial, esa famosa demanda que están dando en estos momentos en las Cortes Federales de Texas, llegue a su juicio final en junio. Se espera que el juez tome una decisión en junio, basado en lo claro, va a escuchar los argumentos de ambas partes, va a ver todo lo que tiene que ver con la parte legal y va a decidir en ese momento. Entonces, si el juez ordena un bloqueo en junio, ¿qué va a ocurrir en ese momento? No les puedo decir quiénes serían bloqueados, quiénes no serían bloqueados. Estoy a la espera de que no vaya a afectar a nadie que se encuentre ya dentro de los Estados Unidos, pero que no esperen hasta el último segundo. He conocido personas que dicen, bueno, me dieron ya estoy ya listo, me dieron la aprobación para poder ir a los Estados Unidos y esperan hasta el último día para irse. Si puedes venirte a los Estados Unidos lo antes posible, hazlo. No esperes porque no sabes si el día de mañana vaya a haber algún tipo de acción negativa en contra del programa de parol. Ahora bien, he escuchado muchísimo que las personas que son aprobadas por el parol humanitario están acá un tiempo y se regresan a Venezuela o van a algún otro país. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Pueden volver a entrar a Estados Unidos? Si tienes un permiso de viaje aprobado por el Servicio de Inmigración, en teoría puedes salir y entrar de los Estados Unidos. Si tú no tienes un permiso especial para poder salir, el Advance Parole, para el permiso de viaje para poder salir, entonces en ese momento si sales y no tienes eso, puede ser entonces negado tu parol y no vas a poder entrar bajo la misma figura. Así que ya saben, si te encuentras en los Estados Unidos bajo esta figura de parol humanitario, habla con un abogado de inmigración que pueda ver si te conviene o no pedir un permiso de viaje y tramita dicho documento si quieres salir del país. Cuando dices que no puede volver a entrar al país bajo esa forma de parol, quiere decir que de pronto yo puedo entonces después solicitar una visa de turista y entrar y me dejan entrar. En teoría no deberías tener problemas si no has demostrado intenciones de quedarte permanentemente en los Estados Unidos. Ya será por parte del oficial o el funcionario del consulado si decide o no aprobarte dicho beneficio, dicho visado. Eso es lo que tienes que tener también en los cálculos cuando desees venir bajo la figura del parol. Okay. Otra de las preguntas también que ha surgido en las redes sociales, que lo he visto tanto en tu cuenta como en la mía, es sobre el cerrar casos de asilo por un TPS aprobado. Eso, ¿cómo ves tú ese proceso? O sea, si a mí me aprobaron mi TPS y yo estoy pendiente de asilo, ¿desestimo el asilo y me quedo nada más con el TPS? Primero hay que recordar que si te encuentras en un proceso de corte de inmigración, significa que estás en un proceso de deportación o remoción de los Estados Unidos.
Aunque el nombre no sea el más bonito, esa es la realidad al final del día y puedes leer los documentos que te entregó el gobierno. Te dicen que están en estos momentos activamente intentando removerte o deportarte del país. Así que si te encuentras en ese proceso, tienes que analizar tu caso con un abogado de inmigración, ser objetivo con tu caso, ver los méritos que tiene, si te encuentras en un proceso de asilo en corte, y ver si vale la pena no cerrarlo, desestimarlo o moverte y proceder con tu caso. Es algo que tiene que analizar un abogado con experiencia en este tipo de proceso para ver cuál es la mejor opción. Si cierras tu caso administrativamente en la Corte de Inmigración, el caso, yo le me gusta llamarlo, y como tú dices que me gusta usar los términos más sencillos aquí entre nosotros, sería engavetar el caso va a seguir en los tribunales, la jurisdicción va a recaer sobre la Corte de Inmigración, pero va a quedar engavetado. Puede ser reagendado en cualquier momento, tanto por tu persona como por el Servicio de Inmigración. Entonces, la Fiscalía. Sé qué es lo que ocurre. Lo positivo es que puedes seguir renovando tu permiso de trabajo basado en la figura del asilo, tenías un proceso de asilo en corte. Si desestimas tu caso de la Corte de Inmigración, el juez en ese momento está aprobando de que no tengas nada, no te tienes que preocupar en ese momento de la deportación, porque no vas a tener más casos. Se acabó, tu caso fue votado de la Corte y ya no tienes ese tipo de proceso. Lo positivo es que no tienes que preocuparte de deportación. Lo negativo es que no vas a poder renovar un permiso de trabajo basado en la protección que estabas pidiendo en la Corte de Inmigración. Es por eso que mi recomendación es que si tienes un proceso de TPS aprobado o estés ahorita en estos momentos intentando recibirlo por la primera vez o redesignación, que saques un permiso de trabajo basado en el TPS. Yo sé que es un gasto adicional, pero si el día de mañana decides desestimar tu caso en la Corte, tienes ya tu permiso de trabajo basado en TPS y no tienes que preocuparte ni de asilo, ni ir a una audiencia final. Estás nada más con tu TPS y tu permiso de trabajo. ¿Cómo está el proceso de asilo en este momento, de la aprobación? Hay muchos casos, he escuchado de personas que están realmente frustradas porque están aquí desde el 2016 y aún no los han llamado. ¿Cómo va ese proceso? ¿Sí están llamando a entrevista según las estadísticas que manejas? ¿Están aprobando los asilos políticos o qué está sucediendo? Bueno, los números en las oficinas de Tampa y Miami, por lo menos en la Florida, están muy bajas en estos momentos. La tasa de aprobación con UCIS, con las oficinas de asilo, están bajas. Yo sé que hay personas que llevan 7 o 8 años en espera, pero también he conocido de personas que llevan 7 o 8 años en espera. Cuando se hace un análisis del caso de nuevo, el caso no tiene las pruebas o no han conseguido más información. Es por eso que tienes dos opciones. Lo primero sería suplementar tu aplicación, buscar más pruebas, buscar más información de la persecución que sufriste en tu país de origen. Y lo segundo es analizar si vale la pena o no en ese momento pedir a la oficina de asilo que te hagan una entrevista lo antes posible de manera expedita. Es a discreción de UCIS, la mitad de las veces no funciona, pero puedes intentarlo. Lo peor que te pueden decir es que no te van a hacer una entrevista de manera expedita. Yo sé y lo hemos hablado aquí, también causa frustración que no te llamen por 7 o 8 años a la entrevista, pero tienes que sentarte a ver tu expediente, tienes que ver qué pruebas tienes y cuáles son los chances de que puedas ganar tu caso. Eso es otra cosa, porque he visto también el mito y la leyenda urbana que he escuchado en las redes. Si haces tu entrevista, te lo van a aprobar. Las tasas, las estadísticas están allí, no lo digo yo. Las tasas están muy bajas en estos momentos. Estamos hablando de un 22-25% de aprobaciones en el 2018, cuando hemos visto en el 2020-2021 un 9 8, u 8% de aprobaciones. Así que es algo que las personas tienen que saber y tomar las decisiones de manera objetiva, con la mente fría. Ahora, ¿qué pasa si uno no toca ese asilo? Uno lo deja así, uno se queda con su TPS y eso está pending. ¿Qué pasa cuando ocurren años y años? ¿Podemos estar en el mismo estatus por años? Bueno, tener un pending asylum, un asylum en proceso no es un estatus, simplemente es una autorización para que puedas esperar tu entrevista. Y he conocido el caso de personas en el 2014 que todavía no los han llamado. Pero bueno, mira, hay personas que los llamaron volando en el 2017-2018, les hicieron su entrevista, los refirieron a corte, le negaron el caso en la Corte de Inmigración y fueron deportados de los Estados Unidos. Aquellas personas que no los llamaron todavía, por lo menos les llegó el TPS y tú dices, bueno, quiero pelear mi caso de asilo, pero si no me lo aprueban, tengo mi TPS que no me pueden remover de los Estados Unidos, a menos que yo cometa un crimen serio en este país. Así que el destino, gracias a Dios, lo favoreció. Pero sí, o sea, si no te han llamado, probablemente te digo, la cantidad de casos, yo creo que fue el año pasado que lo hablamos en un video, lo hablé en un video hace unos cuantos meses, fueron 200,000 aplicaciones de asilo afirmativo que recibió el Servicio de Inmigración, además de las personas que entraron por frontera y todavía no tienen fecha en corte y enviaron su caso a UCIS. Es un caos total lo que hay ahorita.
y le están dando prioridad a muchas personas que enviaron hace poco su asilo afirmativo con UCI. Así que aquellas personas que están en el 2016, 2017, les recomiendo que sigan suplementando, que busquen más pruebas y bueno, que hablen con un abogado para ver si vale la pena no intentarlo hacerlo de manera expedita. Definitivamente lo que tenemos que hacer es cruzar los dedos y lograr que estos congresistas, pues ese proyecto de ley pase a ley y salgamos beneficiados sin duda para obtener la residencia en este maravilloso país que hay que decir que nos ha dado muchísimas y nos ha brindado muchísimas oportunidades. John, siempre es un placer poder conversar contigo. Agradezco enormemente que saques tiempo para responder las preguntas para la comunidad. Nuevamente les digo, John de la Vega es abogado de inmigración aquí en los Estados Unidos, es venezolano y está a la disposición de toda la comunidad. Siempre está allí para responder las preguntas, así que no duden en contactarlo si tienen alguna pregunta de su caso específico. Recuerden que en el área migratoria todo es muy personalizado, así que tiene que definitivamente chequear su caso. Este live queda guardado tanto en la cuenta de John como en la del Club de Venezolanos para que entonces lo puedan chequear con más detalle. John, yo quiero comprometerte a que hagamos otro live. Yo sé que este live va a generar muchísimas preguntas. Pueden enviarlas o escribirlas directamente en los comentarios de esta publicación y entonces nosotros nos comprometemos en hacer un live próximamente para responder esas preguntas. ¿Te parece bien? Claro que sí. Sí, quería decir a las personas que acabo de sacar un nuevo video en el canal de YouTube, La Hora del Inmigrante, donde estamos hablando de qué puedes y qué no puedes hacer con un TPS aprobado en los Estados Unidos, porque hay mucha confusión acerca del tema y lo hemos entonces sacado un nuevo video, La Hora del Inmigrante por YouTube. Lo segundo es que por favor busquen información en las redes sociales que puedan verificar personas que tengan reputación, que de verdad se dediquen a este tema, porque veo demasiado dibujo libre en las redes sociales, demasiada información para allá y para acá. Todo el mundo es experto en materia migratoria, pero nadie tiene licencia para poder hablar acerca del tema. Así que tengan mucho cuidado con eso, porque escucho una cantidad de barbaridades que no tienen sentido y algunas veces se convierte más que todo en un infomercial para que las personas contacten a los que estén vendiendo este producto en vez de decir las cosas como son. Algunas veces digo noticias positivas en mis redes, como algunas tengo que decir noticias negativas. Al final del día, la idea es informar y que tengamos objetivamente una visión de lo que está ocurriendo en este país, porque no todo es color de rosas, lamentablemente. Cuando aprobaron el TPS, noticia positiva, el parol, noticia positiva, pero también tengo que hablar de algunas veces el tema de las tasas de aprobaciones y otras cosas, y es por eso que siempre los invito a que vayan a mi página, que trato de ser lo más objetivo y para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Te agradezco enormemente eso que acabas de decir y me encanta, John, y te felicito por lo mediático que te has convertido, porque cada vez entendemos muchísimo mejor y esto es gracias a que, bueno, siempre estás dispuesto a grabar y grabar videos. Un abrazo enorme y bueno, recuerden que este live queda guardado, a seguirlo, John de la Vega, yo soy Ali del Club de Venezolanos y nos vemos en un próximo live. Un abrazo, John, gracias. Gracias, cuídate.